del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y en la tarde de hoy vamos a tener una conversación, una presentación con Daniela Vargas Sanabria. Daniela es agremiada, es colegiada. Ella tiene un diplomado en cartografía y diseño digital en la Universidad Nacional. Es bachiller y licenciada en manejo de recursos naturales en la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente está cursando la maestría en sistemas de información geográfica en la Universidad de Aberdeen en Reino Unido. Es investigadora en el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED y coordinadora de la iniciativa Geovisión. Muy bienvenida, Daniela. Un gusto tenerla hoy aquí con nosotros. Y bueno, voy a dejar de compartir y les damos, bueno, las buenas tardes a todos para iniciar con su presentación. Muchísimas gracias, doña Ani. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. Si la están viendo. Sí, se Sí, ve perfecto. perfectamente. Ujú. Ok. Bueno, agradecer al Colegio de Biólogos por este espacio, a las personas que están en sala y a las que nos están escuchando por Facebook Live. La idea es poder mostrarles un poco del trabajo que hemos venido desarrollando en incendios forestales. Me gustaría iniciar tal vez explicando que cuando se estudia el tema de incendios forestales hay muchas líneas de investigación, por decirlo así, o vertientes. Se estudian desde la parte biológica, desde la parte de ecología, ¿verdad? De cómo el fuego afecta los ecosistemas. Nosotros desde el laboratorio hemos tratado de enfocarnos más en el uso de tecnologías para poder analizar la dinámica y el comportamiento del fuego. Para iniciar, pues me gustaría explicar un poco qué es un incendio forestal, aunque ya por el nombre, pues casi que lo podemos asociar, pero según la Comisión Nacional de Emergencias, es un fuego que se propaga sin control a través de la vegetación, ya sea rural o urbana, y consta de tres fases. La primera fase, que es la iniciación, que es cuando se da el comienzo de un incendio forestal. Es importante recordar que casi que el 95%, tal vez más, de incendios forestales en Costa Rica son provocados, ¿verdad? Son por factores antropogénicos y un porcentaje muy poco es por razones naturales, que en este caso por rayos. Entonces, siempre hay una causa, ¿verdad?, que va a dar inicio a este incendio. La fase número 2, que es ya cuando el incendio pues se propaga o se extiende sobre la vegetación. Y la fase número 3, que es la parte de extinción, que es cuando ya pues el incendio es extinguido. Eh, Hay en ocasiones que se habla, por ejemplo, de que ya un incendio es controlado. Esto es que lo que hicieron pues los bomberos forestales fue controlar el incendio, pero aún no se ha extinguido. Entonces es importante tener estas fases, ¿verdad?, a la hora del estudio de los incendios forestales. Como mencioné al inicio, nosotros trabajamos con tecnologías geoespaciales, que es el uso donde utilizamos la recopilación, la captura, almacenamiento e interpretación de información geográfica relacionada con el fuego. Y acá utilizamos lo que es la teledetección, que es la adquisición de información de la superficie terrestre a través de sensores que están en plataformas espaciales como satélites, ¿verdad? Entonces utilizamos mucho imágenes satelitales, también sistemas de posicionamiento global, más conocidos como GPS, y sistemas de información geográfica, que básicamente toda la información que vamos recopilando la vamos trabajando en diferentes software para poder después desarrollar ya sean modelos o cartografía sobre incendios. Aquí quería tal vez traer un ejemplo de lo que es alguna técnica de adquisición, ¿verdad? De lo que es
incendios. Esto, por ejemplo, si hay un incendio, imaginemos que pasa en ese momento un sensor, un satélite, que posteriormente esa información la vamos a tener como una imagen, ¿verdad? Entonces, imaginemos que el satélite pasó después de un incendio, entonces lo que nos va a dar es una, una cicatriz de área quemada. Entonces, con esto podemos analizar, ok, yo extraigo esta información, por ejemplo, de esta área quemada, y de ahí puedo empezar a analizarlo con otro tipo de variables, ¿verdad? Que el tipo de vegetación, que las condiciones climáticas, y a partir de ahí desarrollar diferentes estudios de la distribución de estas áreas quemadas y lo que está sucediendo en el entorno con el tema de incendios. También traía este otro ejemplo de adquisición de datos sobre incendios. Esto fue un sensor que pasó en ese momento por un incendio que estaba activo. En la primera imagen, como vemos, como una imagen de color café, pues ahí está el incendio, vemos el humo, ¿verdad? Donde va saliendo. Y aplicando diferentes técnicas de visualización de la imagen, tenemos al lado derecho pues ya una imagen más nítida, por decirlo así, de dónde se ha ido quemando, ¿verdad? Todo el área que ha consumido ese incendio, y también en la parte de arriba podemos ver por dónde va caminando, como decimos, o propagándose el incendio, y vemos que está activo, dado que se ve en ciertas partes anaranjadas. Entonces, eso también son técnicas que se utilizan a la hora de trabajar incendios forestales. Parte del método, la metodología, ¿verdad? Que hemos estado tratando de incorporar es que el estudio sea desde una gestión integral de los incendios forestales, basado en lo que se conoce como el ciclo de ocurrencia del incendio. Esto hay 3 etapas, para que lo primero, ¿verdad? Tenemos como caso de estudio el incendio. Y si ya nosotros, por ejemplo, detectamos que hay un área donde se da una cierta ocurrencia de incendios, como por ejemplo Guanacaste, ya que en Costa Rica es la que se ve más afectada, entonces lo que nos dice la gestión integral es que tenemos que hacer estudios ¿verdad? Con análisis de riesgo, investigación y desarrollo, planificación e inversión, para que con esto podamos analizar lo que está antes del incendio. Posteriormente tenemos la etapa durante, que es cuando en este caso actúan las brigadas, también actúan el tema del programa de manejo del fuego, la parte de atacar el incendio. Y en la parte post, lo que tenemos es la parte de predicciones, ¿verdad? Ok, ya pasó el incendio, vamos a ver analizar qué fue lo que pasó, predicciones hacia un futuro, análisis del comportamiento del fuego, ¿verdad? Muchas veces es importante saber cómo se desplazó ese incendio, qué daños causó, por qué fueron zonas muy difíciles digamos, de atacar, ¿verdad? Todo este análisis de cómo se comportó ese incendio en ese ecosistema, la cuantificación de daños, ¿verdad? El ir a recorrer el perímetro, el sacar esa área quemada, el sacar cuánto fue el perímetro, las hectáreas, también qué daños biológicos, ecológicos se dieron en la zona. Y también está la parte de restauración. Entonces, ok, vamos a restaurar este ecosistema que se acaba de quemar, o eventualmente vamos a dejar que él rebrote, ¿verdad? De forma natural. Entonces, como les decía, esto es un ciclo, ¿verdad? Que de ocurrencia, entonces siempre hay que analizarlo de esta forma. Tenemos un incendio, ¿verdad? Toda la etapa pre, la parte del incendio, la parte post, y es algo que se repite. Esto se aplica mucho, como decía, en áreas donde ya hay una ocurrencia de incendios que ya está establecido, que aquí todos los años aquí hay un incendio. Entonces, con esta gestión integral se pueden realizar diferentes estudios. Nosotros lo que hemos tratado es de integrar o adaptar todo esas 3 etapas
al enfoque que nosotros le hemos dado de tecnologías geoespaciales. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Algunos procesos para monitorear en la etapa prefuego, yo aquí le puse geodatos, pero podemos datos geoespaciales o geográficos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es un mapeo de condiciones, ¿verdad? Medir la topografía del lugar, realizar algún mapa de condiciones climáticas, tipos de vegetación, modelos de combustibles. Entonces, básicamente esto nos permite poder tener como todos estos insumos antes de un incendio, de saber cómo están las condiciones del lugar. A partir de esto, podemos también tener diferentes procesos para la etapa durante. Podemos hacer un rastreo de incendios activos, como el análisis de las columnas de humo, la detección del área que se va quemando, puntos de incendios activos, la temperatura superficial utilizando tecnología termal, ¿verdad? No sé si recuerdan, hace unas diapositivas atrás el incendio que les presenté en California, ¿verdad? Que era un incendio activo donde veíamos la columna de humo. Eso se puede analizar y también, como les decía, ir rastreando ese incendio. También tenemos los procesos para el monitoreo en la etapa post-fuego, que es básicamente el mapeo de efectos del fuego. Es decir, ya cuando el incendio se acabó, vamos a realizar análisis o estudios de lo que sucedió. Entonces, acá podemos cuantificar el área total que se quemó, ya sea por si fuera solamente un incendio o eventualmente si es un área donde hubo varios incendios, podemos cuantificar todos estos cicatrices de área quemada, la severidad del incendio, ¿verdad? ¿Qué efectos tuvo el fuego sobre estos ecosistemas? ¿Qué pasó? Podemos cuantificar la parte biológica, qué plantas se quemaron, si hubo una severidad total o resultó que algunas áreas solamente se afectaron, pero no se quemaron del todo. Y la parte del crecimiento de la vegetación posterior al incendio. Eso es importante porque a través de datos geográficos podemos realizar monitoreos para ir analizando si esa vegetación, cuánto duró esa vegetación en rebrotar de nuevo, cuánto tiempo le duró, por ejemplo, ese ecosistema para volver a estar como estaba antes del incendio. Entonces, esos son como algunos procesos que se pueden generar a la hora de trabajar etapas post-fuego. Acá ya quisiera entrar como de lleno, ¿verdad? Lo que nosotros hemos estado trabajando basado en lo que acabo de presentar. El primer caso de estudio, la primera investigación que hemos realizado fue en el área de conservación Guanacaste. Ya tenemos alrededor de 7 años, si no me equivoco, de estar trabajando la dinámica de los incendios en el ACG. Básicamente trabajamos en 6 sectores del ACG, que son los sectores de bosque tropical seco. Es un bosque que está constantemente amenazado por incendios forestales. Sabemos que hay una temporada seca de diciembre a mitad de mayo. Hay sequías, si a esto le sumamos fenómeno del Niño, ¿verdad? Entonces, condiciones climáticas, es un área que pues tiene estas variables que lo hacen propenso a que se den incendios forestales y que se propaguen a veces de forma descontrolada. Entonces, lo primero que trabajamos fue la realización de un mapa de cobertura de la tierra para el año 2015. Ya está un poquito desactualizado, ya ocupamos actualizarlo. Pero la idea con esto era entender qué era lo que se estaba quemando, ¿verdad? Porque sabíamos que había incendios, pero necesitábamos saber, ok, qué tipo de vegetación es la que se está quemando. Posteriormente, bueno, este mapa que vemos, tal vez las áreas que se ven más verde claras son como estadios sucesionales más tempranos,
Las áreas más amarillas son pastos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos da un primer vistazo de la vegetación del área. A partir de aquí, quisimos realizar una evaluación de riesgo ante incendios forestales, ¿verdad? Porque al saber que este bosque es tan importante, ¿verdad? Es los últimos remanentes de bosque seco de Mesoamérica. Entonces, ok, sabemos que hay incendios. ¿Cómo podríamos determinar qué áreas son prioritarias para la parte de control y monitoreo? Entonces, al hacer esta evaluación, ¿verdad? Sabemos que el riesgo es la probabilidad de inicio de un incendio forestal. El peligro viene siendo lo que son todos los factores que dan comienzo a un incendio forestal, y la vulnerabilidad es el efecto del fuego sobre valores sociales, ecológicos y económicos. De hecho, es algo muy curioso porque la literatura que trabaja el tema de riesgos e incendios forestales plantea la vulnerabilidad desde este enfoque, ¿verdad? Es cómo, cómo se vería afectado ciertas áreas si se diera un incendio. ¿Qué, qué, digamos, cuáles son esos valores que tiene esa área que es necesario prestarles atención en caso de que ocurra un incendio, y cómo podríamos generar estrategias para la toma de decisiones en el caso, por ejemplo, si tenemos dos incendios al mismo tiempo, ¿cuál es el área prioritaria para atacar? ¿Verdad? Entonces, es muy interesante digamos, este enfoque que hacen desde el riesgo en específico a los incendios forestales. Este es un esquema básicamente de los modelos que realizamos, tanto de peligro para la parte de vulnerabilidad. Nosotros lo que hicimos fue adaptar ya un modelo que existía a nivel global. Y lo que hicimos fue aquí específicamente adaptarlo para el área de conservación Guanacaste, ¿verdad? Con las variables que ellos requerían, y es un modelo que puede también ajustarse a cualquier otra área de conservación o cualquier otra área en general, con las variables o características que esa área requiera. En este caso, para la parte de peligro, ¿verdad? Tenemos lo que es la ignición y la propagación. Y en la parte de vulnerabilidad se tomaron los valores ecológicos y socioeconómicos. Todo esto, como les dije, con criterio experto del personal de la ACG, y nos ayudó muchísimo porque generalmente cuando se hacen modelos de riesgo se toman como datos muy generales. Sin embargo, como les decía, este fue como muy adaptado a estas condiciones que el ACG requería, ¿verdad? Que para ellos en servicios ecosistémicos es importante tener en cuenta que tienen mucho turismo, que hay investigación, que tienen programas de educación biológica. Entonces, se tomaron estas variables. Cada una de estas variables es como un mapita, ¿verdad? Entonces, al final hay una sumatoria y nos genera como un modelo. Y este es el resultado a nivel, llamémoslo cartográfico, del modelo de peligro, el cual nos indica en las áreas rojas, ¿verdad?, que hay una alta probabilidad de que en esas áreas se pueda dar un incendio eh, por razones climáticas, por razones de accesibilidad, por condiciones de vegetación, por condiciones de topografía. Y el modelo de vulnerabilidad, tenemos acá, lo que nos indica es igual, las áreas que son que tienen alta vulnerabilidad, media vulnerabilidad y baja vulnerabilidad. Entonces acá, como había comentado previamente, lo que tratamos es, ok, las áreas rojas son vulnerables. Esto quiere decir que si se da un incendio en esta zona, lo que se perdería es de gran valor a nivel biológico, a nivel económico, a nivel social. Acá tengo otro caso de estudio
De hecho, una de las preguntas que nos planteábamos era si solo habían incendios en ecosistemas forestales, ¿verdad? En bosque. Y resulta que para el 2019 hubo un incendio en el Humedal Nacional Sierpe. Entonces, quisimos tratar de analizar cómo se comporta el fuego en un humedal, ¿verdad? En este caso utilizamos datos de ya portales que hay de agencias espaciales y utilizamos una plataforma llamada Google Earth Engine y la idea era poder analizar el área afectada mediante diferentes tipos de índices. Entonces, acá lo que hicimos fue un monitoreo mensual prefuego, ¿verdad? Con imágenes de Sentinel-2. Entonces, lo que hicimos fue desde diciembre al 2019, lo que es la temporada seca aproximadamente, analizar cómo estaba la vegetación para ese entonces antes del incendio. Entonces, acá podemos ver los diferentes meses, ¿verdad? Y la parte verde, ¿verdad? Que es como todo el tipo de vegetación. Y eventualmente analizamos un monitoreo post fuego. En este caso, lo que hicimos fue analizar la severidad del área quemada. Entonces, a través de este índice, pudimos obtener que esta era el área quemada del humedal. Nosotros seguimos haciendo estudios sobre bueno, seguimos trabajando en este proyecto porque la idea no solo es tener el área quemada, sino también analizar la recuperación de esta parte y poder, como les decía, tratar de analizar el comportamiento del fuego en este tipo de ecosistemas que es totalmente diferente. Este es otro caso de estudio, es un mapeo de severidad que realizamos en un incendio en California en el 2020 con unos colegas del extranjero. Entonces, este fue un incendio que de hecho, bueno, fue muy grande y se habló en muchas noticias. Se le denominó el Bobcat Fire, bueno, y fue en las montañas de San Gabriel, en el Bosque Nacional de Los Ángeles. Inició el 6 de septiembre y se controló hasta 18 de diciembre del 2020, o sea, casi 3 meses con el incendio. Se controló, pero no se extinguió, ¿verdad? El área total fue de 46.861 hectáreas. Entonces, si podemos ver en este mapita, es un mapa dinámico, ¿verdad? Si pueden ver cómo cambia desde la primera semana hasta el tercer mes. Lo que hicimos fue tratar de ver la afectación que tuvo este incendio en el área, ¿verdad? Entonces podemos ver desde que empezó con baja afectación y cómo se fue incrementando a lo largo de todo el área de estudio. Entonces esta es una manera también de poder analizar los efectos que tiene el fuego sobre los ecosistemas. Pero como les decía, muchas veces el ecosistema está afectado, algunas partes se afectan, pero hay otras que quedan totalmente quemadas. Algo que hemos, pues, trabajado desde hace años también es la incorporación de estudiantes en el proyecto de incendios forestales. Entonces, quería traerles unos ejemplos. Este es un análisis de severidad que hizo la estudiante Noelia para su trabajo final de graduación. Y la idea era analizar el efecto que tiene el fuego sobre los ecosistemas, en este caso sobre los componentes químicos, físicos y biológicos. En este proyecto lo que se hizo fue igual desde el 97 hasta el 2019 analizar cómo había sido la severidad en todo el área de conservación Guanacaste. Entonces, utilizando una plataforma, ¿verdad? La de Google Earth Engine, y con código pudimos generar, ¿verdad? Estos mapas de severidad eh, para todos los años del periodo de estudio y analizar si hubo en algún momento algún incendio bastante severo,
¿verdad? Y en qué zona será la que se está dando. Aquí traje un ejemplo de la cartografía que se desarrolló, ¿verdad? Donde podemos ver que en algunas áreas nos está marcando que hubo alguna severidad. De ahí nos toca ir más a fondo, ir a estudiar ese incendio, cada uno de los incendios, y ver qué tanto se afectó. Entonces, esto fue como tal vez algo muy general, pero sí nos dio resultados en el que sí hay ciertas zonas o ciertos incendios que afectaron muchísimo el área de conservación. Este otro estudio, también realizado por otra estudiante, Felene, de su trabajo final de graduación, es un análisis espacio-temporal de incendios forestales en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. Aquí nos movimos, ¿verdad? De hecho, parte de lo que queríamos era analizar si se dan incendios en otras áreas de conservación. Es conocido que Guanacaste es una de las áreas donde se da la mayor cantidad de incendios, pero también hay otras áreas que tienen esta problemática. Entonces, aquí la idea era pues analizar las áreas quemadas, que tal vez no están dentro del Parque Internacional Amistad, pero como dice ahí está en la zona de amortiguamiento, que si no se les da un buen manejo, esto podría pasarse a la parte del parque y sí afectar ya los recursos naturales de la zona. Entonces, como podemos ver en estos dos mapas, sí se encontraron áreas quemadas desde el periodo 2012 hasta el 2020 en territorios indígena Ujarrá, Salitre y Cabagra. Y acá en el segundo mapa podemos ver las áreas quemadas y también utilizamos diferentes tipos de datos de satélite para poder corroborar que en efecto en esa zona hubo algún tipo de anomalía térmica o llamémoslo como un incendio, ¿verdad? Entonces, esto fue un trabajo que nos dio buenos resultados en el entendido que descubrimos que hay otras áreas que también están siendo afectadas y que se requiere ampliar el área de estudio y también analizar la dinámica de estos incendios y ver qué está pasando en las otras áreas. Y este es, bueno, el proyecto que tenemos activo. Lo iniciamos el año pasado. Después de estos casi 7 años que hemos trabajado en el tema de incendios y en específico, por ejemplo, en TG, pensamos que ya era un momento como de ver qué es lo que está pasando a nivel de todo Costa Rica, ¿verdad? Em, no solo en ACG, bueno, aquí pusimos el tema bosque seco, pero también la idea es que todo lo que salga de este proyecto ya podamos aplicarlo a otras áreas. Tenemos la colaboración de colegas del Laboratorio PRIAS, del Centro Nacional de Alta Tecnología y también hemos integrado estudiantes. Con este proyecto, como les digo, lo que pretendemos es ampliar un poco más el estudio de los incendios, tal vez ya no tanto a nivel de variables separadas, sino ya integrar un poco más y ver qué es lo que está pasando y cómo se están desarrollando estos incendios en Costa Rica. Para responder esto, ¿verdad? Había que entender un poco qué era el régimen de incendios. Entonces, el régimen de incendios es la interacción, ¿verdad? En un periodo largo, imaginémonos 50 años donde hemos tenido incendios forestales, y es la interacción del fuego con la vegetación, con el clima, con los factores antropogénicos y topográficos. O sea, cómo se ha relacionado el fuego con todos estos factores a lo largo de todo este tiempo. Entonces, para poder analizar esto, ¿verdad? Necesitamos entender cómo ha sido el patrón de áreas quemadas, ¿verdad? El ir a analizar cada una de esas áreas donde ha ocurrido un incendio, cuál ha sido el tipo de vegetación que se ha quemado, los parámetros topográficos. Esto lo que nos va a permitir es ver cómo se propagó ese incendio, cuál fue la intensidad y la severidad. Asimismo, con el análisis de clima y la estacionalidad podemos
ver la frecuencia y la duración, que bueno, la duración ya sabemos que es en la estación seca, es por dicha ya esa variable ya la tenemos, y la frecuencia que es cada cuánto han ocurrido. Esto ya tenemos una parte, por decirlo así, que es el trabajo que hemos realizado en ACG, donde tenemos identificados los incendios a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, todos estos polígonos que vemos acá son incendios desde el 97 hasta, esos datos están hasta el 2020. Y bueno, aquí los tenemos categorizados como recurrencia baja, es decir, que ha habido solamente un incendio, hasta recurrencia pero muy baja, que va como de 2 a 3 incendios, y de mediana alta de 4 a más incendios. Pero entonces ya con esto nosotros identificamos áreas específicas donde ya hay incendios que tienen una recurrencia y donde podemos analizar o desarrollar un estudio, digamos, parte de este proyecto, bueno, como parte de este proyecto lo que queremos estudiar o lo que hemos planteado es el desarrollo de primero de un algoritmo de aprendizaje automatizado para la identificación de áreas quemadas. Cuando empezamos a trabajar en ACG nos dimos cuenta que no habían tantos datos de áreas quemadas en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, parte de lo que queríamos era hacer una reconstrucción histórica de datos de incendios, pero con las técnicas que ya nosotros tenemos, pues nos llevaría mucho tiempo. Entonces, quisimos aprovechar todo el tema ahora de inteligencia artificial para tratar de implementar un algoritmo que nos permite identificar estas áreas quemadas y poder no solo apenas pasa la temporada, ir, digamos, identificando el área quemada. Por ejemplo, si hubo un incendio la semana pasada, ya nosotros poder esta semana tener esa área quemada. También esto le serviría muchísimo, por ejemplo, a los compañeros de programa de manejo del fuego, era tener todas estas áreas actualizadas y reconstruir esas áreas que no tienen, por ejemplo, estos datos. Entonces, reconstruir esa base de datos de polígonos de área quemada, porque esto nos va a dar un banco de datos bastante grande para poder hacer análisis. También la descripción de variables que inciden en el régimen de incendios forestales. La idea es poder analizar cuáles son las variables para Costa Rica que son importantes a la hora de analizar este régimen. Posiblemente para áreas de conservación, para cada área de conservación sea diferente. Entonces queremos tratar de analizar cuáles son las que son óptimas para este estudio y también para que nos den información relevante sobre la dinámica de los incendios. Acá estamos incursionando en una temática, bueno, nueva para mí, que es la parte de variables espectrales de áreas quemadas. Con la incorporación de los compañeros del PRIAS, estamos ahora caracterizando de forma espectral lo que son áreas quemadas. Ellos tienen un equipo tecnológico, un espectroradiómetro, y lo que queremos es tratar de ver cómo espectralmente, ¿verdad? Se pueden ver estas áreas o cuál es la firma espectral de estas áreas. Entonces, en esta imagen que puse en la parte de abajo, en el espectro electromagnético, una vegetación saludable se ve como esta rayita verde. Sin embargo, una vegetación afectada o quemada se ve de esta forma. Este es como el perfil. Entonces, nosotros lo que queremos es pues averiguar cómo se vería esta firma espectral en un área quemada, en bosque seco, y ver si hay alguna diferencia, ver análisis. Ya hemos hecho algunas giras de campo, aún no tenemos los resultados, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? Porque estamos tratando de incorporar otro tipo de tecnologías o metodologías que han trabajado en otros países.
Y al final lo que queremos también es crear un modelo de predicción espacial y tendencias para patrones del fuego. Entonces, con toda esta información que ya tenemos, queremos tratar de hacer un modelo que nos permita identificar esas áreas que ya por datos históricos nos indican, ok, aquí está pasando algo, aquí se está dando un incendio tantas veces, y a futuro podríamos decir, estas áreas se van a seguir viendo afectadas o no, ahora van a ser otras, ¿verdad? Pero por lo menos tener esa distribución geoespacial de esas áreas donde podemos decir, hay que prestarle atención a estas áreas porque ya datos históricos nos están diciendo que han ocurrido muchos incendios ahí y qué puede pasar más adelante. Entonces, esto es lo que queremos pues tratar de representar con este modelo. Y como les comenté, parte de este proyecto, bueno, ya estamos teniendo algunos resultados. El primero ha sido pues la implementación de este algoritmo, que fue gracias al desarrollo del estudiante Brian de Ingeniería Informática. Él obtuvo una beca en el Centro Nacional de Tecnología, una beca Senat Conare, para el desarrollo de este algoritmo, bueno, la implementación de este algoritmo. Entonces, lo que se quiere es a través de imágenes de satélite podamos detectar áreas quemadas. Entonces, el proceso ha sido estudiar imágenes Landsat o Sentinel. En este caso, se han aplicado las correcciones que se necesitan, ¿verdad? Para que la imagen no tenga distorsiones ni ruido. Se utilizó Python, ¿verdad? Y hemos, en todo la gama de índices o algoritmos que ya hay para clasificación de área quemada, se ha investigado cuál es el mejor o cuáles son los mejores que nos ayudarían a detectar estas áreas quemadas en Costa Rica. De hecho, la parte de el uso de umbrales de decisión también ha sido muy importante porque tal vez los umbrales que están utilizando en otro país no sean los que se necesitan para Costa Rica. Entonces, esto es algo que Brian ha estado trabajando y esto se realizó a través del uso de Machine Learning. Entonces, ya pronto vamos a tener la publicación de este estudio. Sin embargo, lo que quería era como un vistazo a lo que se realizó con este objetivo. Y bueno, creo que eso era lo que me habían solicitado, ahora que hablar un poco de las labores y retos como profesional. Creo que desde el área que nosotros trabajamos, como yo decía, el área de tecnologías geoespaciales, la capacitación en nuevas herramientas para el monitoreo de incendios forestales creo que ha sido muy importante. Todos los días hay nuevos softwares, nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar las imágenes, nuevas plataformas, se lanzan satélites. Entonces creo que es muy importante estar en constante aprendizaje, ¿verdad? De si esto puede funcionar para el estudio que estamos realizando y también ver qué otro tipo de herramientas que tal vez no habíamos considerado, ¿verdad? Que tal vez están utilizando en otros lugares, pues nos podrían ayudar a mejorar las investigaciones. Establecer redes de colaboración para los proyectos de investigación, esto ha sido muy, muy importante. Yo no tengo todo el conocimiento en incendios, sin embargo, he podido unirme a personas que tienen conocimiento en diferentes técnicas, por ejemplo, en la parte de vegetación, en la parte de suelos, en la parte de, por ejemplo, firma espectral. Ha sido muy enriquecedor trabajar con los colegas del PRIAS, aprender muchísimo sobre toda la tecnología que ellos manejan. Algo también muy importante ha sido esa relación que hemos tenido con los colegas del programa de manejo del fuego. Ellos tienen demasiado conocimiento, entonces más bien desde la experiencia de ellos en campo, el trabajo que hacen a la hora del control y monitoreo de incendios,
pues nos han ayudado mucho a la hora de las investigaciones que realizamos, porque tal vez en escritorio leemos algún paper o algo así y decimos, ah, esto podríamos trabajarlo aquí, y cuando vamos a campo nos damos cuenta tal vez que la metodología que hemos planeado no se va a poder desarrollar por alguna razón, por acceso, porque es un proceso que tal vez a la hora de trabajar incendios aquí no se trabaja, o, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Aquí quise poner como una foto del trabajo que siempre realizamos con ellos cada vez que planteamos un proyecto. Lo conversamos con ellos y también tratamos de ver como su retroalimentación al proyecto. O tal vez definimos áreas donde queremos ir a levantar parcelas y nos dimos cuenta que iba a ser imposible, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido de mucha ayuda. El aprendizaje constante sobre el estudio del comportamiento de fuego y dinámicas del fuego. Si bien es cierto, ya hasta el panel intergubernamental de cambio climático lo había dicho hace unos años, que los incendios iban a ir en aumento, ¿verdad? Entonces que se necesitaba pues tener mejores estrategias y también estudios sobre lo que está pasando con el fuego en la actualidad. Entonces creo que eso ha sido muy importante también, el ver cómo se están desarrollando incendios en otras partes em, del mundo, y también ver lo que está pasando con los incendios en Costa Rica, ¿verdad? Como les decía ahí, hay áreas donde antes no se dan incendios y ahora sí se están dando, o hay áreas donde los incendios era fácil controlarlos y tal vez ahora no, ver todas estas dinámicas de condiciones climáticas. Entonces creo que es muy importante también ese análisis. Como les decía, yo no soy tal vez experta a nivel biológico o ecológico, pero tal vez realizar análisis más detallados y aprender de los que sí han trabajado, por ejemplo, en estos temas. La parte de recopilación de información geográfica nacional sobre incendios forestales. Por eso estamos implementando este algoritmo, porque cuando empezamos con las investigaciones había muy poca información. Entonces creo que esto nos va a venir a ayudar muchísimo para poder ampliar, ¿verdad?, el conocimiento de los incendios en otras áreas. Y creo que va a ser una fuente de datos bastante importante. Y bueno, trabajo de campo en condiciones climáticas variables. Yo creo que todos los que realizamos investigación y tenemos que hacer giras o trabajo de campo sabemos lo que es estar bajo lluvia o sol. De hecho, la gira que tuvimos en mayo, tuvimos condiciones bastante variables, pero muy extremas, desde un sol agotador, ¿verdad? Al otro día llovía, entonces ya no podíamos salir a recopilar datos, había que esperar a que parara la lluvia. Entonces creo que todos estamos como todos los que trabajamos en investigación y hacemos este tipo de trabajo, siempre tenemos estos imprevistos. Y esto sería mi presentación de hoy. De nuevo agradecerle al Colegio de Biólogos. Este es mi contacto y este código los lleva a mi perfil académico, por si quisieran ver alguna de las proyectos que ya se han publicado. Y quedo atenta si tienen alguna consulta, duda u observación. Y de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias a Daniela, muy interesante. Yo, bueno, voy a hacer la pregunta primero mientras se pueden hacer preguntas en el chat, ya sea los que están aquí en sala o los que están en Facebook Live. eh, Raquel puede pasarnos las preguntas. En la parte biótica, digamos, propiamente en la parte de biodiversidad, cuando van a hacer esas inspecciones de campo, hacen reconocimiento de esqueletos, de diferentes, digamos, señales de animales que hayan muerto en el incendio. O sea, recogen esa información.
Bueno, en ese caso, nosotros no hemos trabajado directamente después de que hay un incendio, vamos a analizar porque nosotros trabajamos más desde la parte geoespacial. Sin embargo, Ah, ok. yo en giras de campo sí he tenido la oportunidad de algún momento, tal vez recorrimos tal vez algún incendio y por ahí vimos alguna tortuga que se quemó. Recuerdo la tortuga porque pensé que era una piedra, pero no hacemos levantamiento, digamos, de fauna, no estamos como enfocados en esa parte. Y eso sería tal vez un elemento importante de incorporar, porque hay información, pero es como aleatoria, ¿verdad? Como que alguien fue después porque tenía que hacer una gira y entonces encontró, bueno, principalmente es el tema de las tortugas, que se ven muy afectadas, a que no pueden salir tan rápido como otras especies, y entonces sí se encuentran, bueno, en el caso palo verde pasa muchísimo, es tal vez uno de los grupos que más se ve afectado. Este, hay una pregunta de Roberto, voy a entrar al chat para poderla ver completa. Dice, excelente presentación. Similar a la pregunta de doña Ani, ¿qué profesionales del área de biología y manejo de recursos naturales considera que podrían acercarse para colaborar a generar más variables para los análisis en este tipo de proyectos? Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por la pregunta. De hecho, es muy interesante. Como les decía, yo tal vez no tengo experiencia tanto biológica, no es como mi área, pero sí hemos visto, por ejemplo, que la parte de suelos, ¿verdad? Eso es muy importante. A la hora que hay un incendio, el suelo se ve afectado. Em, Ahora contamos con una colega ingeniera forestal en el proyecto, entonces ella ha colaborado también a veces a identificar algún árbol, pero la parte de nombre, pero de botánica, ¿verdad? Eh, Hay algunas especies que hay en estos ecosistemas que se queman, ¿verdad? Entonces, la parte de botánica, eso sería muy importante. Creo que eso podría ayudar muchísimo para poder realizar, por ejemplo, en el modelo de vulnerabilidad, recuerdo que cuando se desarrolló, obviamente había muchísimas más variables, pero no se pudieron contemplar por la falta de datos. Algo importante es la parte hídrica. Cada vez que hay un incendio, los acuíferos, los ríos o lo que haya aledaño, pues se contamina, ¿verdad? Entonces, realizar un estudio dirigido a esto, ¿verdad? En la parte hídrica, o sea, la parte biológica, tal vez para el análisis de especies que se han quemado. Yo creo que los compañeros cuando van a hacer revisiones después del incendio, tal vez ellos tienen algún tipo de inventario de animales que tal vez hayan encontrado, pero no lo desconozcamos, no he visto, pero sí sé que ellos tienen que hacer como algún registro, entonces se les podría consultar si ellos han dado eso. Em, de momento, esos, verás, los profesionales que, se, que tal vez veo por lo que nosotros hemos pasado en los proyectos, que tal vez no hicimos tal cosa porque nos hizo falta una persona que nos ayudara a analizar la parte de suelos o la parte más biológica, pero es importante tener un grupo interdisciplinario. Correcto. A ver si hay alguna otra pregunta. Raquel, si hay preguntas en el Facebook. De momento no hay, doña Ani. A ver si. Gracias, Raquel. Bueno, entonces, agradecerle muchísimo su presentación, su trabajo. Es realmente ay, perdón, Roberto está levantando la mano. Entonces, le doy la palabra a Roberto antes de hacer el cierre. Gracias. Muchas gracias. No, es que aprovechaba que estaba viendo por ahí en el Facebook, entonces voy a leer una pregunta que hizo un compañero que se llama Carlos Venegas Elizondo, y él preguntaba que qué nivel de resolución utilizan las imágenes y que cuál es el margen de error que tienen las áreas de estudio.
Ok, cuando trabajamos con imágenes de Landsat son 30 metros y con las de Sentinel son 10. Muy buena pregunta la del margen de error, pero bueno, ahorita no tengo ese dato, ¿verdad? Si se refiere, por ejemplo, a lo que está trabajando el compañero Brian con la parte de el algoritmo, no tengo ese dato. Con gusto se lo puedo consultar, se lo puedo enviar si quiero, por correo o algo así, si fuera el caso. Muchas gracias, Daniela. Y muchas gracias, Roberto, por captar que entró la pregunta. No sé si se fijan, por favor, que no haya, que si hay alguna otra pregunta en Facebook para pasarla. Y si no, entonces, bueno, recordarles que la presentación queda grabada y que se expone posteriormente en el canal de YouTube del colegio para que así puedan repasar, o alguna persona que no pudo conectarse el día de hoy puedan ver la presentación nuevamente. Y pues aquí queda la dirección de Daniela para que puedan contactarla si hubiera alguna pregunta en particular. Y de nuevo agradecerles, yo creo que es muy importante para el colegio resaltar los diferentes trabajos que se realizan, todas las actividades que nuestros agremiados están haciendo y de qué manera aportan en el conocimiento, ya sea de situaciones de tragedia, que diría yo, que son los incendios forestales, y que pues si bien con el área podemos estimar la pérdida de diversidad, porque ellos han hecho estudios previos de cobertura y de qué tipo de vegetación es la que se encuentra, y de ahí pues dependiendo del bosque pues se puede sacar la información de qué especies pudieron verse afectadas por la pérdida de su hábitat. Pero también sería así muy importante que se pudiera incorporar a algunos de los profesionales que trabajan en la parte de flora y fauna, específicamente, ¿verdad? Para también tener idea de las pérdidas. A veces no dimensionamos, en ciertos ecosistemas puede ser que se perdió los últimos representantes de X árbol, ¿verdad? O que se ha dejado una población importante sin ningún recurso. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, y los invitamos a que estén atentos a nuestras próximas eh, proyecciones relacionadas en estos webinarios. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.